Aquí comienza el Tornaviaje. Preguntas y respuestas para conocer la historia y comprender nuestro tiempo. Desde finales del siglo XV y ya durante todo el siglo XVI fue consolidándose la hegemonía de los reinos hispánicos en el panorama político europeo y también mundial. Los sucesos históricos habían favorecido mucho a las monarquías hispánicas y esto había hecho que estuvieran en una posición de especial poder delante de todos los demás poderes políticos de su época. Primero con la unión de los reinos de la península ibérica, en las personas de los reyes católicos, luego con el descubrimiento y expansión de esta monarquía en el Nuevo Mundo, en América, luego la unión con la corona de Portugal y todos sus dominios también de ultramar a finales del siglo XVI, y por último también por todos los apoyos europeos que estos monarcas recibían, pues por relaciones de familia, matrimonio, relaciones históricas, etc. La monarquía hispánica era el poder hegemónico mundial a finales del siglo XVI, y esto irritaba a otros poderes con los cuales entraba en conflicto por sus intereses. España parecía imparable y el poder creciente de España parecía que no podía menguar. Uno de los poderes de su época en Europa que veía sus intereses mermados por el poder creciente de España era el Reino de Inglaterra. Y este optó por la única posibilidad que tenía, tanto por ser un reino insular, completamente insular, como también por su escaso poder económico y político, que no fue otra cosa que el acoso propio de piratas. Es lo que la monarquía inglesa prefirió hacer ante España. Y este acoso constante y creciente, muy poquito a poco, acabaría cansando a los reyes españoles y provocando la guerra. Una guerra que se prolongó durante años a finales del siglo XVI, que hoy conocemos como Guerra Anglo-Española, y que implicó una de las operaciones navales más recordadas y más significativas de toda la historia de la guerra naval. Así que el acontecimiento que hoy conocemos como la Armada Invencible, y aquí pongo comillas, debe entenderse bien dentro de su contexto histórico, no solo porque fuera de la guerra en la que ocurrió no se entiende nada, ni sus causas ni sus consecuencias, sino que además hay que comprender que hubo otros acontecimientos navales de la misma o de más envergadura que la propia Inglaterra emprendió contra España y que estuvieron a la altura. ¿Todo lo que sabemos de la Armada Invencible o todo lo que pensamos es realidad? Pues bien, para responder esta pregunta hoy vamos a los hechos y responderemos a cuáles fueron las causas de que el rey de España decidiese emprender esta magna armada contra sus enemigos, cómo fue el suceso y cuál fue la respuesta inglesa a este acontecimiento. No ya para explicar dónde están los buenos y los malos en la historia, que rara vez se encuentran buenos y malos, blancos y negros, como ya decimos siempre en este programa, sino para entender la realidad histórica. Soy Jesús Francisco Molina y hoy es 20 de agosto de 2022. Bienvenidos al Tornaviaje. Es muy común escuchar a cualquiera, a gente de todo tipo, opinar o hablar sobre acontecimientos históricos concretos. Pues hablamos de muchas cosas que recordamos, que sabemos, que hemos oído en el colegio, que hemos leído, y escuchamos a mucha gente en nuestra vida cotidiana hablar de acontecimientos históricos en concreto. Y uno de ellos es este tan y tan manido de la Armada Invencible. En la historia de España pocas cosas se recuerdan tanto como esta, porque a pocas cosas se les ha dado tanto bombo y tanta propaganda histórica a lo largo de la historia. Pero claro, hay que comprender que existen verdaderamente leyendas históricas. No estoy diciendo con esto, no estoy intentando decir que la Armada Invencible sea una mentira, ni mucho menos, está más que documentada. Pero hay muchas cosas que creemos, pensamos y creemos que sabemos sobre estos acontecimientos que no son ciertas o cosas que ocurrieron y que olvidamos o que simplemente ignoramos. Hay
mentiras que se han expandido en la creencia común sobre la historia. Esto es así, no solo sobre la Armada Invencible, sino sobre muchísimas cosas. Y además hay que saber que es realidad que muchas de estas mentiras se han dirigido contra la historia de España. No solo contra la historia de España, hay leyendas de todo tipo. Pero comprendamos este contexto que hemos dibujado. España la monarquía hispánica, fue la potencia principal en el ámbito político, europeo y mundial durante más de 2 siglos. Y es lógico que sus enemigos lanzaran ríos de tinta contra su principal enemigo aparentemente imbatible. Así que los historiadores tienen que bucear entre falsedades, muchas veces mitos, para despejarlos y comprender la historia. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer, explicar estos acontecimientos en su contexto histórico real, no dejándonos llevar por falsedades, sino yendo a las fuentes, a los hechos, que es lo que hacemos siempre. Así que para eso, como hemos dicho al principio, vamos a acudir al contexto histórico en el que ocurre el acontecimiento de la Armada Invencible. Y vamos a dejar de llamarla ya así, porque nunca se llamó así, eso fue fruto de la propaganda inglesa, sino que fue la Gran y Felicísima Armada, que por otra parte es un nombre muchísimo más bonito y sugerente. Así que la Gran y Felicísima Armada partió en el contexto de la Guerra Anglo-Española, como hemos definido. Esta guerra ocurrió por el hostigamiento constante y muy pesado de los ingleses sobre todo al comercio marítimo español. Pensemos que España poseía el monopolio de comercio con las Indias. Desde su descubrimiento se había ido expandiendo por todas las Indias, había conservado los mapas sobre todo del Caribe y de las zonas exploradas por los españoles como secretos de Estado. Era muy grave que estos mapas pudieran caer en manos de ingleses para conocer las rutas comerciales españolas, y los ingleses, pues esto les generaba una tremenda desigualdad en contra de la riqueza que los españoles estaban explotando en América. Así que en el contexto anterior a que ocurra esta guerra, las causas económicas y comerciales tienen mucho peso, pero también hay otras que tenemos que considerar. Desde 1558, por ejemplo, reinaba en Inglaterra Isabel I. Isabel, la reina virgen, le dicen. Bueno, no vamos a entrar en este tema, pero Isabel I de Inglaterra. Isabel I apoyaba a holandeses y protestantes en contra de los españoles. Isabel I fue la reina la que desarrolló esta estrategia de hostigamiento constante, de pesadez, contra las tropas españolas en todos sus frentes. En Holanda, en los Países Bajos, vamos a decirlo correctamente, donde los españoles dominaban y se enfrentaban a una milicia que les era rebelde, apoyaban a los portugueses luego de la unión de las coronas de España y Portugal, y además apoyaba, sobre todo y mucho más irritantemente, a los piratas que hostigaban a los barcos españoles en el Atlántico y en el Caribe. Por otro lado, Felipe II reinaba en España desde 1556, pero es que antes, en 1554, 2 años antes, había reinado en Inglaterra. Esto no hay que olvidarlo. Felipe II se casó, siendo todavía príncipe de Asturias, con María Tudor, la hermana mayor de Isabel I, y se convirtió así, por el derecho de su mujer, en rey de Inglaterra. Reinó con poca influencia. De hecho, su matrimonio, esto hay que recordarlo, su matrimonio estaba muy bien fijado, sobre todo en sus consecuencias. No se contemplaba en ningún caso la unión de las coronas. Esto es un mito. No se perdió la corona de Inglaterra, ni en ningún caso se contempló la posibilidad de que un heredero pudiera recibir ambas coronas. Esto estaba muy bien fijado. Pero no hay que desdeñar que Felipe II consideraba que poseía cierto derecho a la corona británica. Perdón, inglesa, todavía no británica, hasta dentro de 2 siglos. En 1558 su mujer murió, María Tudor, y Felipe perdió todos sus derechos. Cosa que se olvida también, en ese año reconoció a Isabel como reina. Estaba obligado a hacerlo por el contrato de su matrimonio. Pero no podemos olvidar este hecho para considerarlo como parte del contexto. Además, había durante estos años un desequilibrio de poder enorme. España estaba en auge, constante, en una hegemonía muy potente, mientras que Inglaterra era un reino pues de medio pelo en Europa, bastante pobre, sin mucho acceso a líneas comerciales importantes, y su única salida comercial era con franceses y holandeses, y con los franceses estaban peleados la mitad del tiempo, así que más de la mitad. Así que tenían que hacer algo, y España era, por tanto, su enemigo natural. Además, la tensión se agravó en el año 1580,
cuando, tras la muerte del rey de Portugal, Felipe II se anexionó Portugal. Aprovechó sus derechos de familia y se hizo con la corona de Portugal. Entró sin recibir mucha resistencia en Portugal y se hizo con la corona. Asumió así no solo Portugal, sino todos sus dominios de ultramar, que también eran muy importantes para todo el comercio. Así que la situación se agravó con Inglaterra. Inglaterra se veía acorralada, no solo ella, sino muchos otros reinos europeos, también el de Francia, por ejemplo. Así que Isabel tomó otras decisiones contra España. Por ejemplo, en 1585 se alió con los rebeldes de los Países Bajos para hostigar allí a las tropas españolas acosadas por estos rebeldes protestantes. Así que las causas, dentro de todo este contexto, de este batiburrillo de razones que llevaron a la guerra, se pueden dilucidar perfectamente. Por un lado, una causa militar muy clara, y es que los ingleses no paraban de molestar, de acosar a las tropas españolas en todas partes. Primero en Holanda, luego en las líneas marítimas, en las rutas comerciales con las Indias. Aquí entró el famosísimo Francis Drake, que fue un corsario inglés. Me niego a decir almirante, porque, bueno, fue almirante, pero sus prácticas eran propias de un pirata. Atacaba, saqueaba y huía. Rara vez presentaba batalla. Del que se aprovecharon, se aprovechó la corona inglesa para hostigar a las naves españolas. Luego, una causa religiosa que no hay que desdeñar. De nuevo, metámonos en la mentalidad de las personas del siglo XVI. El abandono del Reino de Inglaterra de la Iglesia Católica fue una razón de peso para actuar. Felipe II estaba convencido de que tenía todo el derecho a invadir Inglaterra, o al menos a despojar a Isabel del trono para devolverla a la verdadera fe. Y esta razón no es de menos. En 1570, la reina Isabel fue excomulgada por el Papa Pío V. Un acontecimiento sin precedentes en la historia europea. Más reyes fueron excomulgados, pero siempre para amedrentarlos por parte del Papa durante pocos años. La excomunión de Isabel nunca se levantó. Fue una causa bastante grave. Y luego también una causa económica, derivada de la causa militar. La seguridad de la flota de Indias estaba muy comprometida. La flota de Indias traía plata de las principales minas de América, sobre todo Potosí y Zacatecas, y partía desde La Habana primero hacia Cádiz, luego hacia Sevilla, hacia España. En este contexto, esta flota muy numerosa era constantemente atacada por ingleses. Así que cuanto menos ingleses hubiera, pues menos problemas para los ingresos de la corona. Así que en este caldo de cultivo, cada vez más irritante para el rey de España, para Felipe II, se dieron varios detonantes que provocaron la decisión del rey de declarar la guerra. Y en esto Drake tuvo mucho que ver. El piratilla de Francis Drake, primero durante el año 1585, lanzó una de sus famosas expediciones, hacía muchísimas, en las que saqueó primero la ciudad de Vigo, en Galicia, y luego se lanzó a las Indias. Saqueó la ciudad de Santo Domingo, Cartagena de Indias y otras muchas. Repito, saqueaba, era un pirata, esencialmente, aunque tuviera libelo de actuación por parte de la corona. Esto provocó la decisión precipitada del rey de actuar definitivamente. Había hecho bastante daño, había cortado líneas marítimas, hundido buques y la corona actuó. Así que se comenzó a preparar una armada que estuviera a la altura para poder destronar a Isabel. Ese era el objetivo. El objetivo no era hacerse con la corona y conquistar Inglaterra, era destronar a Isabel I de Inglaterra y seguramente poner en su lugar a su prima María Estuardo, que era su heredera legítima hasta este momento. Ella era reina de Escocia y además era católica, con lo cual era una candidata idónea para sustituir a esta molestia de Felipe II. Sin embargo, en el año 1587, 2 años después, cuando la flota estaba a punto de estar preparada, Drake volvió a actuar y atacó a las flotas que estaban fondeadas primero en la bahía de Cádiz y luego en Lisboa. Hizo bastante daño, no esencial, pero retrasó la actuación de la armada. El detonante político de la guerra, aparte de todo esto, fue la ejecución de María Estuardo. El trono de Inglaterra se quedó sin pretendiente católico y finalmente Felipe II no pudo hacer otra cosa que actuar. Aquí, en este punto, incluso
obtuvo la autorización del Papa para destronar a Isabel. Así que Felipe se veía absolutamente legitimado para actuar. De hecho, María Estuardo, en su testamento, consideraba a Felipe II como su heredero, con lo cual Felipe, de alguna manera, volvía a obtener derechos sobre el trono de Inglaterra, y así tenía todas las razones para actuar. Así que por fin, en el verano de 1588, la grande y felicísima armada de Felipe II zarpó contra Inglaterra. Ya digo, la decisión se había tomado 3 años antes, en 1585, pero Francis Drake, en su constante hostigamiento, había retrasado la operación. La operación inicial era unir 2 flotas. Bueno, primero, una gran flota distribuida por los puertos españoles que se iba reuniendo poco a poco. Zarpaban de la bahía de Cádiz, de Lisboa, del norte, de La Coruña, de los puertos del Cantábrico. Y toda esa flota, tan grande, tenía que cruzar el Canal de la Mancha y unirse a otra flota comandada por el gobernador, el almirante, perdón, de la flota, que zarparía de Países Bajos, que era Alejandro Farnesio. La tropa española iba a ser comandada por don Álvaro de Bazán. Sin embargo, algo en este plan fracasó. Primero, por el fallecimiento inesperado y repentino de don Álvaro de Bazán, el almirante de la tropa de Lisboa, y que iba a comandar toda la operación desde España. El rey tuvo que buscar a un sustituto rápidamente y lo encontró en la persona del duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia no tenía ningún tipo de experiencia marítima, ni siquiera militar. Y existe cierto mito en torno a este personaje, y se suele atribuir el fracaso de la Armada a su ineptitud, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, en un primer momento, el duque de Medina Sidonia rehusó la orden del rey, quiso rechazar esta oferta, pero se vio en la obligación de aceptar. Y luego, todas las decisiones que tomó fueron en consecuencia de las circunstancias que se encontró. No cometió ninguna imprudencia y veremos ahora que no hizo ninguna estupidez. Simplemente estuvo a la altura de los hechos, aunque seguramente si don Álvaro de Bazán hubiera comandado la Armada, la cosa podría haber sido un poco diferente, pero no muy diferente. Por otro lado, la operación era muy complicada de coordinar. La coordinación estaba en un punto de extrema necesidad. Era muy necesario coordinar tantísimos navíos que iban a actuar en la operación. Y por otro lado, esto era difícil. Por una parte, debido a la dificultad de las comunicaciones, y por otra, por la existencia de espías. Ya en el siglo XVI, las coronas europeas tenían espías en las demás cortes que les informaban de los movimientos de sus posibles enemigos. Y sabemos, por documentaciones que tenemos, que la corona de Inglaterra conocía los movimientos de la Armada y sabía que se estaba preparando. De hecho, conocía en gran parte su plan inicial, el plan de unir ambas armadas de España y de Países Bajos. Así que esto dificultó aún más el éxito del plan. En una segunda circunstancia que determinó el desenlace de esta operación fue la dificultad de la mar ante la operación. El mar se encontraba en un estado pues bastante difícil de abordar. Ya cuando las naves zarparon de España se encontraron con dificultades para salir del Golfo de Vizcaya. De hecho, algunas intentaron volver por la dificultad de navegar por aquellas aguas. Y luego se encontraron con lo mismo a la entrada del Canal de la Mancha. Los navegantes españoles sabían, por su experiencia en la flota de Indias, tengamos en cuenta que ya en este momento casi se van a cumplir los 100 años del descubrimiento de América, y los navegantes españoles conocen muy bien operaciones con grandes grupos de navíos, que era, por ejemplo, la flota de Indias, y sabían muy bien que era determinante para su defensa la rigidez de la formación. La formación no se podía dispersar bajo ningún concepto. En aquel momento, si eso ocurría, las comunicaciones se complicarían muchísimo y la dispersión podía impedir una defensa decente. Así que esto lo sabían por la experiencia de Indias, de la experiencia de hacerse a las Indias, y sabían que era de extrema necesidad. Así que cuando la Armada zarpa de España, de la península ibérica,
se encuentra primero con este problema. El mar les impide mantener la rigidez de la formación y esto comprometió bastante la defensa de la armada. Cuando llegan al Canal de la Mancha se encuentra con la misma situación, como digo, y allí Charles Howard, que era el almirante de la armada que iba, bueno, de la respuesta inglesa a este ataque, impidió la unión de ambos almirantes. La armada de Medina Sidonia no pudo reunirse con la de Alejandro Farnesio. Primero, porque Alejandro Farnesio recibió las noticias tarde y no zarpó. Y en segundo lugar, porque Charles Howard se lo impidió. Así que no tuvo más remedio ante la poca rigidez de la formación y la imposibilidad de llevar a cabo el plan que había recibido. Medina Sidonia decidió continuar adelante. Cruzó el Canal de la Mancha y se dirigió al norte. No llegó a desembarcar. Así es como la grande y felicísima armada fracasó en su intento de desembarcar en Inglaterra. Ahora bien, no fue derrotada. Esto es historia. Los ingleses hundieron 2 buques españoles. Solo 2. Se hicieron con parte del botín y sobre todo muchos víveres, que es lo que llevaban estos buques, pero no consiguieron hundir la armada. La armada en gran parte se hundió sola, no se hundió entera, se hundió 1/3 de la armada. 68 naufragios se dieron en la operación de regreso a la península ibérica. Como ya sabemos, la armada regresó rodeando las Islas Británicas. Se dirigió al norte y en Escocia, al bordear Escocia, volvió a dirigirse viró al oeste y luego al sur, frente a las costas irlandesas. En este momento fue cuando ocurrieron la mayoría de los naufragios y al final la armada consiguió regresar a España. La grande y felicísima armada, con más de 120 buques, había fracasado en su intento, pero España podría recuperarse de esta operación. Ahora bien, llegados a este punto, la reina Isabel sabía que se encontraba en una posición privilegiada para atacar a sus enemigos. Visto lo ocurrido, la reina decidió actuar, sin más demora y sin duda de ningún tipo. Así que formó lo que los ingleses llaman hoy la contraarmada, o la armada inglesa, que fue una respuesta inglesa, otra vez, una respuesta inglesa a la armada española que había intentado desembarcar en sus costas. El objetivo era muy claro. Primero, evitar cualquier otro intento, de nuevo, cualquier repetición de intento de gran y felicísima armada. La armada española seguía funcionando. Se habían perdido numerosos buques, pero ni siquiera habían sido menos de la mitad. Así que España podía rehacerse y en pocos años volver a actuar con una operación similar. Así que había que intentar destruir el mayor número de navíos posibles. Así que esta operación consistiría en un hostigamiento sistemático de numerosos puertos importantes de la península ibérica para destruir gran parte de esta armada. Por otro lado, otra parte de la operación era intentar levantar a Portugal contra Felipe II. Isabel sabía que Felipe había entrado por la fuerza en Portugal y que la unión de estas coronas le perjudicaba enormemente para su comercio marítimo, así que intentaría apoyar al pretendiente al trono portugués. Y por otro lado, intentaría esta armada al final hacerse con las Islas Azores, pertenecientes a la corona de Portugal, y así tener una base desde la que actuar contra la flota de Indias. Esto sería un golpe muy duro para España, ya que la flota de Indias apenas podría regresar, ya que las Azores eran fundamentales en la ruta de vuelta. Así que Isabel aprovechó su ocasión de oro y lanzó contra España más de 170 navíos, una armada todavía mayor que la grande y felicísima de 1588. Esta operación fue un fracaso todavía más humillante. Al frente estuvo el singular Francis Drake, con una reputación muy, muy construida a lo largo de los años en el Reino de Inglaterra. Y la primera indicación que tenía Drake era atacar Santander. Pero Drake, Dios sabe por qué, durante su travesía del mar Cantábrico, decidió hacer otra cosa. Y decidió atacar La Coruña, porque sí, porque le apeteció. Así que, primero, después de superar un episodio bastante comprometido de deserción, unos 20 buques ingleses,
decidieron volver a Inglaterra. En un acto de cobardía propio de estas gentes, pues esto me reservo mi opinión, Drake atacó La Coruña. Y durante varios días de mayo de 1589 asediaron la ciudad. Sin embargo, a la que recibieron noticias de que refuerzos de artillería e infantería se dirigían a la ciudad, la volvieron a abandonar. No hicieron otra cosa que saquearla como viles piratas, que es lo que era Drake. Así que la historia me apoya en esto. Fue en este contexto, por cierto, en el que surge la... no voy a decir mítica porque fue real, pero la engrandecida heroína María Pita, un personaje muy digno de la historia de esta ciudad, de La Coruña, que, como sabemos, dirigió gran parte de la respuesta popular, o formó parte de la respuesta popular de resistencia contra los ingleses en la ciudad, y sabemos por documentación que recibió una pensión vitalicia por parte del rey a cuenta de esto. O sea que algo hubo de realidad, obviamente, en esta historia. Después de huir como cobardes, se dirigieron a Lisboa, que era el siguiente objetivo, y allí tenían que sitiar la ciudad e intentar coordinar la respuesta portuguesa contra los españoles. Los ingleses contaban con que la población portuguesa les apoyaría contra el rey Felipe, pero se equivocaron tremendamente. Desembarcaron frente a Lisboa y el pueblo portugués les presentó batalla a los ingleses. Las epidemias, el ataque constante de la población en su avance hacia Lisboa, la defensa férrea de la ciudad, fueron causas inquebrantables para que las tropas de Drake fracasasen en su intento de tomar la ciudad. Ni siquiera pudieron sitiarla. Así que, al volver a zarpar y ya perseguidos por la flota española, se dirigieron a las Azores para intentar cumplir al menos el último de sus objetivos. Fueron perseguidos hasta allí por la Armada Española, atracada en el puerto de Lisboa. Era un puerto muy importante para la monarquía hispánica, pero fueron perseguidos y ni siquiera intentaron desembarcar. El intento fue muy ridículo y tuvieron que huir de nuevo a Inglaterra. En el camino volvieron a saquear Vigo, pues como en 1585, y volvió Drake a huir a Inglaterra. Esto le costó a Drake toda su reputación. No olvidemos esto. Drake no siempre fue famoso en Inglaterra. De hecho, a partir de aquí cayó en desgracia. Sabemos que Drake murió en el Caribe porque intentó de nuevo hacerse con su fama anterior al intentar volver a saquear puertos españoles en el Caribe. Y allí, en Panamá, ya murió en 1596, pues haciendo de las suyas de nuevo. La guerra no culminó aquí, no terminó aquí. Pero estas dos acciones, primero por parte de España y luego por parte de Inglaterra, fueron las acciones más significativas de todo este conflicto. El resto del tiempo que duró el conflicto, hasta el año 1604, fueron pues escaramuzas, ataques, saqueos, pues la situación constante que se había vivido hasta entonces entre estas dos monarquías. El hostigamiento mutuo sobre todo en el plano marítimo y a las ciudades costeras, a los puertos importantes de cada uno de ellos. En 1604, como digo, se firmó la Paz de Londres. Una vez muertos ambos reyes que se habían enfrentado en esta guerra, primero Felipe II en 1598 y luego Isabel I en 1603, los reyes, los sucesores, por parte de España Felipe III y por parte de Inglaterra Jacobo I, primero de Inglaterra, sexto de Escocia, el hijo de María Estuardo, que se había convertido al protestantismo, firmaron una paz que fue bastante beneficiosa para ambas partes. Sin embargo, cortaba a Inglaterra sus alas y significó el sello de otro siglo más de hegemonía hispánica en el Atlántico, en el Nuevo Mundo y en Europa. La Paz de Londres de 1604 significó la consolidación de la libertad de la flota de Indias. Inglaterra se comprometió a no hostigar por medio del corso la flota y se comprometió a no apoyar a los holandeses que se habían levantado contra los españoles en Países Bajos. Lo único a lo que se comprometió España fue a renunciar a todo tipo de pretensión sobre Inglaterra.
Los ingleses sabían que Felipe II había tenido derechos a la corona de Inglaterra y que Felipe III podía volver a invocar estos derechos. Así que el rey renunció a esta pretensión, que por otra parte nunca había sido una pretensión seria. La consecuencia principal de esta paz, como digo, fue la consolidación de la hegemonía hispánica durante el siglo XVII, que estaba por venir. Así que tenemos que comprender que de estos acontecimientos se suele sacar de contexto el hecho de la gran y felicísima Armada. La guerra anglo-española hay que entenderla dentro de su contexto político, económico, militar, comercial, porque fueron las razones que llevaron al rey de España a convocar esta armada tan grande y tan famosa. La guerra fue la razón principal, el marco histórico en el que esto ocurrió. Y el suceso en particular hay que comprenderlo desde los hechos, no viendo a Felipe II como un loco ávido de poder que quiere invadir Inglaterra porque quiere un territorio más para su dominio. No, nada más lejos de la realidad. La historia es la que es y la conocemos por los hechos, por las fuentes. A ellas tenemos que descender para comprender de verdad qué fue lo que ocurrió. Y hasta aquí este programa sobre la gran y felicísima Armada y también sobre la contraarmada inglesa, que se suele olvidar, pero pertenecen al mismo acontecimiento histórico. Insisto en que hay que comprender la historia desde la realidad y no intentando apoyar una idea preconcebida que tengamos en la cabeza. Así que espero que os haya gustado. Es un tema que me apasiona y sobre el que podremos volver muchas veces. No se agota aquí. Es un tema muy, muy profundo y del que se ha hablado muchísimo. Así que alguna vez podremos volver sobre él. Recordad que podéis suscribiros a este canal de YouTube y darle a me gusta a este vídeo para visualizar más este programa. Comentad lo que queráis, proponed temas, debatid lo que queráis, pero siempre, si podéis, darle a me gusta porque ayuda mucho a apoyar este proyecto. También podéis seguirme en iVoox, donde tenéis a vuestra disposición también este programa, y me podéis seguir en redes sociales como JF de Molina, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Así que muchas gracias por estar ahí una semana más, y así os espero aquí en el Tornaviaje el próximo sábado.